Hola, buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. La verdad que uno se va a la cama impactado con tantas cosas que suceden en el país, se levanta impactado por nuevas cosas que se revelan. Es que estaba viendo el Heraldo hoy, donde dice que el gobierno adquirió refrescos por un valor de 38,000 lempiras y flores por 89,000 lempiras. Pero bueno, hasta aquí no despierta mayor inquietud, porque usted puede adquirir refrescos, bastantes refrescos por 38,000 lempiras. No, lo que me impacta es el detalle que hace el Heraldo, que se pregunta: corrupción, secretarías aprovecharon ausencia del CPC para adquirir refrescos por más de 1,700 lempiras cada uno. ¿Pero qué refresco será este? Ni aún un refresco con piquete vale esa cantidad. Entre otras compras también figuran maquillaje y una pulsera. Sociedad Civil reclama investigación. Miren que me sorprendí cuando leí esto. Secretarías aprovecharon ausencia del CPC para adquirir refrescos por más de 1,700 lempiras cada uno. ¿Qué es eso de CPC? Es el comprador público certificado, una figura que la eliminaron en este gobierno. Refrescos valorados en 1,610 lempiras cada uno. Y miren que hoy tengo de invitados aquí a psicólogos, psiquiatras, líderes de derechos humanos, don Warren Valdemar Ochoa, que es psicólogo, terapeuta, que está en el lado izquierdo del set, el doctor Javier Uclés, que está aquí al lado mío. Todos bienvenidos, les agradezco su presencia. Gusto. A José Javier Acevedo, que es coordinador del Centro de Investigación y Promociones de los Derechos Humanos. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Y el doctor Juan Carlos Munguía, que es psiquiatra forense. ¿Qué tal, doctor? Díaz, gracias por invitarme. Y entonces dice que refrescos valorados en 1,610 lempiras cada uno, otros en más de 1,700, arreglos florales de más de 89,000 lempiras y hasta impresiones de fotografías de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en casi 20,000 lempiras. Son algunas de las compras que las secretarías de Estado realizaron en ausencia de la figura del comprador público certificado. Yo desde que lanzaron esta noticia, que eliminaban el comprador público certificado, dije yo, ¿y por qué? Y lo primero que asocié, alguna gente se va a aprovechar de esto para no ser transparente. Y flores, dice ahí. ¿Perdón? Y flores también. Y flores por 89,000 lempiras. Refrescos y flores. Sí, entre otras adquisiciones figuran decoraciones navideñas, drones, galletas, boletos aéreos, pulseras, maquillaje, instrumentos musicales, entre otros. Dice el Heraldo que detectó alteraciones en compras que se realizaron desde varias secretarías con signos de sobrevaloración durante noviembre y diciembre, luego que el mismo gobierno eliminó el comprador público certificado, que funciona precisamente para regular las adquisiciones y evitar corrupción. Dice este medio que analizó más de 10,000 procesos de compra y contrataciones que se realizaron en 58 días, erogando más de 36,000 millones de lempiras. ¿Se imaginan ustedes qué cantidad? Entre esto, la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA adquirió un arreglo floral de 89,694 lempiras, de acuerdo con los documentos proporcionados por la ONCAE. Lucecita, ¿has comprado alguna vez algún arreglo floral? Nunca has comprado un arreglo floral, pero tienes noción de, yo sé que te puede costar, no, sin miedo. Hay varios precios, pero un arreglo de 89,000 lempiras, ¿cómo te lo imaginas? Como de unas 5,000 rosas, tal vez. Rosas importadas, no sé de dónde. Y naturales. La Agencia de Regulación Sanitaria ARSA adquirió un arreglo floral de 89,694 lempiras, de acuerdo con los documentos proporcionados por la ONCAE. La Secretaría de Salud, de acuerdo con el ONCAE, compró 24 unidades de refrescos de la marca Coca-Cola de 500 mililitros portátil a un costo
de 38.640 lempiras. 24 unidades de esta gaseosa de 500 mililitros a un costo de 38.640 lempiras. Al dividir lo gastado entre 24, cada refresco tiene un costo de 1.610 lempiras. Hay que probar esta gaseosa, hombre, de repente. Es un sabor único en el mundo. La misma Secretaría de Salud adquirió 12 unidades de la misma gaseosa, solo que de 3 litros, a un monto de 21.252 lempiras. Quiere decir que cada unidad costó 1.700 lempiras. Cada unidad. ¿Autores? ¿Quiénes son los autores de No he llegado ahí. Yo creo que todo siempre es así. Se hace el desastre, nunca se sabe quién es. En todo. No, pero en todo Honduras, pero dicen nunca se sabe el culpable. Dicen las secretarías de Estado y las instituciones, ahí solo que Sí, investigue el nuevo fiscal. Bueno, pues ahí está. ¿Tendrá valor el fiscal de investigar estas instituciones? No sé, ¿verdad? Bueno, ¿cómo no se va a levantar impactado uno? Se acuesta impactado por todo lo que dicen. ¿Qué están diciendo allá los testigos de la fiscalía? Que le daban $100,000 a un funcionario del RNP para que adulterara documentos, para que entregara documentos de identificación a gente que no eran hondureños, que le pagaban a otros $100,000 para tener acceso a pasaportes de Honduras. Óigame. Culpable nunca. Uno se acuesta enervado y se levanta con este tipo de noticias, que una gaseosa de 2 litros... ¿vale más de 1.000 lempiras? 12 unidades de esta gaseosa de 3 litros a un monto de 21.000 lempiras. Quiere decir que cada unidad costó 1.700 lempiras. Esta misma secretaría también erogó 5.347 lempiras en la compra de galletas saladas. ¿Qué tipo de sal es esta? Mire, Lupita, la señora que nos ayuda todas las mañanas a nosotros, muerta de la risa. Dejemos la ironía. Ya mejor nos reímos los hondureños de estas cosas. ¿Qué cosas? Según los datos de la ONCAE, la CESAL entre noviembre y diciembre realizó una segunda compra de refrescos con la misma cantidad de productos y al mismo valor. A estas adquisiciones se le sumó la Dirección Nacional de Bienes del Estado, que erogó 17.250 lempiras en una pulsera de silicona con un arte de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. Asimismo, hay compras de un aire acondicionado valorado en 119.149 lempiras y un dron que tiene un costo de 147.000 lempiras. En Cefín también se adquirieron artículos sobrevalorados y otros suntuarios, como maquillaje, que no le corresponde al erario público asumir con estos gastos. Entre los gastos de Cefín, cuando no estuvo la figura del CPC, es que fue una suspensión temporal, creo. Alguien que me recuerde, por favor. Entre los gastos de Cefín, cuando no estuvo la figura del CPC, se perfiló la adquisición de una batería de carro valorada en 36.394 lempiras. ¿Qué batería es esa? Bañada en oro. Lo estoy diciendo con ironía. ¿Se siente así, doctor? Totalmente. Sí, pero está bien. Está bien. No, pero es que a mí no me gusta ironizar, pero por eso le digo, uno se levanta, se acuesta, hay veces enervado por todo lo que sucede y se levanta leyendo estas cosas. Entonces me quedé en la batería. Me quedé en la batería. 38,000, algo así. Me quedé en la batería de un carro valorado en 36.394 lempiras. También se totalizaron 2.254 lempiras en unos parabrisas de carro. Sin embargo, hay un juego de amortiguadores valorados en 598 y otros en 400. Díganos dónde compran, porque están baratos estos amortiguadores a ese precio. Cuando en el mercado abierto estos superan hasta los 5.000 lempiras. La misma Cefín erogó otros 36.599 lempiras en estuches para 2 guitarras eléctricas y violines. Es que no crea. Hubo música. Manejar esa Secretaría de Estado. Todo el mundo demanda y quiere dinero. Hubo baile. Mejor hay que tocar violines para no tensarse tanto en esa secretaría. Ya encontró el hilo, ya estaba yendo para encontrar al final. También se encontró una larga lista de maquillaje para mujer, pero la ONCAE
no adjudicó los precios. Hombre, y es que compran con dineros públicos maquillaje. Sin especificar qué tipo de muebles, la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, Sedesol, gastó 462.505 lempiras. Yo como tengo confianza con José Carlos Cardona, si tienes que aclararnos esto, José Carlos, sin especificar qué tipo de muebles, la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, Sedesol, gastó 462.505 lempiras. En las más de 10.000 compras que se ejecutaron entre noviembre y diciembre de 2023, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en 6 fotos de la presidenta Xiomara Castro con su respectivo marco, gastó 19.665 lempiras. Cuando la ONCAE anunció la suspensión de esta figura del comprador público certificado, la sociedad civil se pronunció de que las compras serían oscuras. En esos 58 días, sin CPC, sin comprador público certificado, se gastaron 36.000 millones de lempiras según datos a los que el Heraldo ¿Cuándo fue eso? Noviembre y diciembre. Ya no se encuentra el culpable. Ya Mañana habrá otro nuevo escándalo. Y nos olvidaremos de esto. Así. Y la institucionalidad no investiga, no funciona. Bueno, pasó en noviembre eso. Entre noviembre y diciembre. Era para avión la batería, dicen arriba. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos reímos? ¿Nos molestamos? ¿Qué hacemos? Ya voy con Cristian Morazán. ¿Qué hacemos? No, yo creo que aquí lo que corresponde es realmente investigar, activar a los órganos que deben investigar. Eso implica hacer presión por cada uno. Usted decía ahorita que puede pedirle al ministro Cardona que brinde información, pero igual hay que pedírselo a cada uno y a cada una de los funcionarios, porque contrario a la percepción, ¿verdad?, que no se puede hacer nada, sí hay cosas que se pueden hacer. Creo que como ciudadanos y ciudadanos conscientes, informados, estamos en la responsabilidad de exigir cuentas sobre eso y otras cosas más que están pasando. Sí, doctor. No, sí, yo creo que cualquier hondureño de los que nos sacrificamos, nos levantamos, creemos en este país, tenemos esperanza. Ese tipo de noticias lo único que nos puede generar es vergüenza, es indignación y en el caso de nosotros impotencia, porque usted está leyendo el titular de nosotros, doctor. Precisamente, pero es idóneo decir esto porque a mí personalmente me indigna y me genera impotencia. Usted lo hace como un periodista investigativo, de opinión, utilizar precisamente el sarcasmo que es propio del humor negro y de la inteligencia para que no le dé un infarto en el corazón. Entonces los hondureños, como mecanismo de defensa, a través de la intelectualización, en vez de llorar, nos reímos de este tipo de cosas, pero mandamos el mensaje a la población. Ahora, la impotencia, claro que se puede hacer. Todos esos gastos que usted acaba de detallar y que este periódico lo publica, todo es reparable. Absolutamente todo es reparable. Ahora, ¿por qué los organismos que sí tienen ese nivel coercitivo de la sociedad tienen que actuar de oficio ante esa publicación de ese diario y ante que usted lo acaba de mencionar en este programa que tiene un alto rating y que hace impacto en la población? Sí. Precisamente lo que vamos a hablar hoy es ese impacto, ¿no?, que genera en la población. Yo creo que cualquier ciudadano hondureño digno le provoca vergüenza, indignación e impotencia si no se hace una reparación de ese daño de 36.000 lempiras. Millones. Millones. 36.000 millones. Perdón, 36.000 millones en 2 meses. Se gastaron en noviembre y diciembre con la ausencia de esa figura, porque suspendieron en esos meses esa figura. Pero, del comprador público certificado, así se llama, ¿verdad? Sí, sí. Y se gastaron, según la publicación, 36.000 millones de lempiras. Entonces, ellos, los del Heraldo, analizaron 10.000 procesos de compra entre noviembre y diciembre y descubrieron que una gaseosa de 2 litros la compraban hasta por 1.700 lempiras cada una. Sí, sí, solo permítame, doctor, permítanme, por favor, amigos que están en frente a frente, Warren Valdemar Ochoa y Javier Uclés,
porque esta es la pregunta que vamos a tener hoy para terminar con la presentación del programa. Este no es el tema, este es como un aperitivo, este es el tema central. Lucecita Madrid. Claro que sí, muy buenos días. En pantalla el tema del día. ¿Y ese juicio dejó qué provoca en usted? ¿Vergüenza? ¿Indignación? ¿O qué? Comparta su opinión a través del número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde compartir también su comentario a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Es que dice el diputado Mauricio Villeda que es una vergüenza para Honduras ese juicio que se está realizando en Estados Unidos. Por eso Lucecita socializaba la pregunta. ¿Y este juicio dejó qué provoca en usted? ¿Vergüenza, indignación o qué? Atentos, que ya entramos en materia aquí, pero antes la conexión con el periodista Cristian Morazán hasta la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cristian, ¿qué tenemos para hoy? Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Es un gusto saludarlos desde la Corte del Distrito Sur. Pues hoy tenemos el día número 6 del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Continúa el contrainterrogatorio con el seudónimo Luis Pérez, supuestamente ciudadano colombiano que pertenecía al cártel de Sinaloa y quien trabajó mucho con el Chapo Guzmán, con Mayo Zambada y con César Castelú. Y aquí ya escuchamos, ya hemos dado este resumen a través de HRN, tunota.com y Frente a Frente, que tuvo un contacto con a quien solamente identificó como Mario en Puerto Cortés y que a ellos se los presentaron tanto Fabio Lobo como Freddy Nájera. Ellos fueron quienes presentaron a Mario este contacto que le servía a él para poder llevar en Honduras contenedores llenos de drogas, por supuesto, y a quien también se le entregó $2 millones para la campaña del expresidente Juan Orlando Hernández en 2 entregas, y posteriormente hubo una entrega de $400,000 al jefe de seguridad de la fórmula de campaña del expresidente Juan Orlando Hernández. Esto fue lo que le dijo a la fiscalía ayer Luis Pérez, este narcotraficante del cártel de Sinaloa que operó en Puerto Cortés y en San Pedro Sula, y luego comenzó el contrainterrogatorio, que es con lo que seguimos en este momento por la mañana, el contrainterrogatorio por parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández a cargo del abogado Raymond Colón. Renato. Se escuchó de todo en ese juicio. Funcionarios de instituciones hondureñas recibiendo dinero sucio, sobornados a cambio de emitir documentación oficial de Honduras. Informaciones que desde el mero puerto en Cortés salía droga para los Estados Unidos. ¿Qué nos escuchó ayer, Cristian? Sí, en efecto, $100,000 mensuales que el cártel de Sinaloa, a través de este seudónimo, le entregaba a un mexicano, era un ciudadano mexicano. Este ciudadano mexicano recibía estos $100,000 y era quien tenía los contactos con el gobierno, tanto en el Instituto Nacional de Migración, en la Policía de Tránsito en ese momento, para poder darle una licencia de conducir, un pasaporte, una identificación hondureña a cualquier miembro del cártel de Sinaloa que iba a operar a nuestro país, específicamente en San Pedro Sula y Puerto Cortés. Este hombre vivió en Honduras entre el 2012 y el 2013, pero operaba desde el 2008 hasta el 2015. En Honduras sí, únicamente vivió entre 1 o 2 años en San Pedro Sula. Ahí incluso compraron una casa, decía este seudónimo Luis Pérez. Yo entendí que sobornaban a funcionarios con $100,000 mensuales. No, él le pagaba $100,000 mensuales a un ciudadano mexicano. Este ciudadano mexicano vivía en San Pedro Sula y era
el que buscaba los contactos con el gobierno. O sea, si quería un pasaporte, iba y buscaba un contacto en el Instituto Nacional de Migración. Si quería una licencia para cualquier narcotraficante, buscaba a alguien de tránsito y le pagaba ese de tránsito para facilitarle una licencia u otro documento que necesitara. Él era el enlace para buscar los contactos en el gobierno y poder pagarle. Y por último, Cristian, y esta diplomática israelí que les ayudaba a lavar dinero a estos carteles, cuéntanos de eso un poquito. Sí. Renato, se trata de una mujer de la Embajada de Israel en Colombia. Ella transportaba dinero de Honduras hacia Colombia. Aproximadamente entre estos años transportó 150 millones de dólares. Los transportaba en las maletas, en sus maletas, y como ella tenía un pasaporte diplomático, sí, a ella le daban a cambio de hacer este viaje un 3% por cada maleta, por la cantidad de dinero que llevaba en cada maleta. 3% era el precio que ella cobraba con este pasaporte diplomático. Solamente la identificó Luis Pérez como una mujer de la Embajada de Israel en Colombia, que se encargaba con estas valijas diplomáticas, las nombró él. Cristian, ayer nosotros divulgamos un video de Magdaleno Mesa, que en las redes sociales publicó Jeff Ernst, donde Magdaleno envió ese video a las agencias estadounidenses diciéndoles que quería cooperar, que quería brindar información. Ya sabes tú lo que ocurre aquí para negociar. Y bueno, y mira, y luego mataron a Magdaleno. ¿Has escuchado ese video de Magdaleno? Hasta el momento, Renato, no se ha presentado ni audios ni videos, únicamente el testimonio de los narcotraficantes que han estado presentes y también estos testigos que estuvieron ayer, testigos expertos, tanto el que se encargó de traducir del español al inglés todos los documentos que están en poder de la Fiscalía de la República, y esta agente de Veladía que explicó cómo son las trazas, cómo son las rutas, cuáles son las rutas que ellos manejaban para poder transportar la droga hacia Estados Unidos, pero hasta el momento videos y audios aún no se han presentado en esta sala del tribunal. No, yo sé que no se han presentado, sino que Jeff Ernst saca en una de sus cuentas de redes sociales el video y dice, esto lo conoció la DEA, algo así dijo Jeff Ernst. Y ahí mismo presentó el video donde Magdaleno Mesa quiere negociar con las agencias antidrogas de Estados Unidos. Y ya sabemos lo que pasó con Magdaleno, lo descuartizaron en esa cárcel de Ilama. Bueno, estamos a la expectativa, Cristian, como siempre. Ajá, sí, dime. Sí. Y así como hay audios de Magdaleno, en las redes sociales también ya hay audios y que están en poder de la DEA, por supuesto, sí. Audios del Porky, recuerdan ustedes, audios de Fabio Lobo también. Sí, circulan muchos audios y sin duda alguna que están en poder de la DEA y que en cualquier momento ellos se lo van a presentar al jurado. Sí, seguro. Bueno, Cristian, exitoso día. En la cobertura que hacen ahí en Nueva York para Emisoras Unidas, HRN, tunota.com y Televicentro. Gracias, Cristian, que ya va para la corte en este momento. Don Warren, ¿cómo se siente? Muy bien. Muy bien. Aquí, alegre de saludarles y de estar presente aquí. Gracias por la invitación, Renato, y pues... Y a sus emociones les pasa factura todo esto que le pasa a Honduras y a los connacionales. Sí, definitivamente genera tristeza que esto por lo que hemos pasado en los últimos 14 años, lo que ha vivido el pueblo hondureño, 15 años casi, que ya lo sabíamos, todos los hondureños sabíamos este tipo de situaciones. Esto ni siquiera podríamos decir que era un secreto a voces, sino que era una realidad denunciada continuamente por el pueblo en las calles, que había una asociación ilícita, una corrupción y un grupo delictivo gobernando al país durante más de una década. Y pues es triste que organismos internacionales, países que son socios supuestamente de nuestro país, pues se hicieron de la vista gorda,
algunos empresarios privados, algunos medios de comunicación, pues simple y sencillamente se llamaron al silencio ante esta situación que era de conocimiento público. Era de conocimiento público. Entonces, genera tristeza ese mutismo selectivo en una situación gravísima, a la que pues llevó a una situación de miseria al pueblo hondureño, a pasar de menos de la mitad de la población hondureña viviendo bajo la línea de la pobreza a tener al 74% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza ya en el momento del fin de la caída de este régimen, de esta dictadura que se impuso, que era un proyecto sí, del narco, que se impuso, que se elevó a punta de sobornos, a punta de extorsión, que se impuso en los distintos poderes del país. Pero mire que yo no creo que Estados Unidos se haya hecho de la vista gorda. No, mira dónde está Jo. Decir, es que el sistema así trabaja. El sistema así trabaja para conocer todas las aristas. Los deja, y en activo nunca le va a capturar Estados Unidos a un presidente. Y mire, fue saliendo el hombre, solicitud de extradición. Allá está siendo juzgado. Así funciona ese sistema estadounidense. Y yo debo reconocer, mire, para denunciar a un presidente en activo, debe tener todas las pruebas. Y es aquí donde yo siempre le rindo un homenaje póstumo a David Romero. Porque David, yo no sé quién le enviaba los papeles, pero David denunció a Tony, David denunció al mismo Jo, y hay un video ahí que dice, y ustedes los de Libre no anden hablando, y así como hablaba David, ¿verdad? No anden hablando tal cosa, dice, diciendo esto y lo otro, porque ustedes también, dice. Ya capturaron a 5 de este cártel, solo falta 1, dice. Y con nombres. Y daba nombres. Es decir, ¿quién le pasaba la información a David? No sé. Pero yo debo reconocer, y esto que le sirva de homenaje póstumo a David, con quien compartí trabajo en Radio América por muchos años, se atrevió, reveló, le llegaban documentos. Era el momento de él. Y murió de la COVID. Yo hasta me he puesto a pensar cómo fue que se contagió David de la COVID. No, debo decirlo. Vea, hay que estar en el pellejo de uno para, si no es con pruebas, con documentación, cuestionar a un presidente en activo en un país como el nuestro. Mire, hay que tener, claro, a él le llegaban documentos y se amparaba en eso, lo sustentaba en eso, pero era un riesgo enorme y bueno, dicen que murió de la COVID. Yo ahora hasta me pregunto cómo se contagió David de la COVID. Hasta eso he llegado a preguntarme. ¿Cómo se contagió David de la COVID? Sí, no crea, es cosa seria esto. Pero me agrada y siéntase en libertad de expresarse, porque vamos con la pregunta de nuevo, Lucecita Madrid, por favor, para después ya entrar en materia aquí con todos los profesionales que tenemos hoy: Warren Valdemar Ochoa, Javier Uclé, José Javier Acevedo y Juan Carlos Munguía. Así es el tema del día en pantalla. ¿Y este juicio de Jo qué provoca en usted? ¿Vergüenza, indignación o qué? Recuerde compartir su opinión a través de WhatsApp y redes sociales. Gracias por compartir su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Decepción porque en Honduras no se ve que algo cambie con respecto a los procesos políticos ni el combate a la corrupción, una población que no despierta. Hoy más que nunca es urgente la instalación de la Sisi. Buen día nos llena de indignación y hasta vergüenza internacional. Solo miren cómo Juan Orlando superó al mismísimo Pablo Escobar. Honduras fue gobernada por un capo de la droga, comparte el televidente Diego Howell. Lo único que provoca es desconfianza en la institucionalidad, desde lo político, lo jurídico y hasta la empresa privada. El gobierno tiene un arduo labor en restablecer la confianza y la percepción de la población. Los medios de comunicación y el gobierno deben trabajar juntos. Las primeras 2 líneas, porque me parece, todas las opiniones me parecen interesantes, pero esa tiene una profundidad enorme, la de Diego Howell.
Lo único que provoca es desconfianza en la institucionalidad, desde lo político, lo jurídico y hasta la empresa privada. Mira, tiene una profundidad esas 3 líneas que escribe Diego Howell. Muchas gracias, Lucecita. Vamos a tener tiempo de seguir leyendo mensajes. Gracias por compartir su opinión. Recuerde hacerlo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Bueno, como apareció su nombre en esta publicación del Heraldo que leí hace algunos minutos, solo espérenme un ratito y va a ser breve. José Carlos Cardona, el ministro de Sedesol. José Carlos, fue en tu administración que compraron unos muebles ahí de $500,000 de lempiras y que hoy publica el Heraldo después que se suspendió esa figura del comprador público certificado. Buenos días, José Carlos. Buenos días, Renato, qué gusto escucharte y al auditorio de Frente a Frente, Canal 5. Esa compra que se hizo, ahí está público en el portal de ONCAE la resolución, que la pueden descargar cuando gusten. Se adjudicó a Industrias Panavisión, son estantes y archivos, justa y curiosamente lo que te digo, para el archivo de toda la corrupción de CEDIS que estamos montando en Florencia. Ahí alquilamos un edificio y estamos poniendo 3 pisos de archivos con todo lo que era Vida Mejor. Entonces se hizo una compra por licitación privada, ahí mandé la captura de del documento de adjudicación. Ya está en pantalla, sí. Y se le adjudicó a Industrias Panavisión 400 y pico de mil lempiras. Me llama poderosamente la atención que el Heraldo, un periódico serio y de lectura nacional, no lea las segundas páginas, solo hacen las capturas de ONCAE y sacan una conjetura de ese tipo que me parece muy tendenciosa. Cuando ahí mismo en ONCAE ustedes pueden descargar la resolución y ahí está la compra. Fueron muebles de archivo, o sea, cajas, estantes, separadores de fardos, de documentos y archiveros. Eso fueron lo que se compró y nosotros somos transparentes. Esta es la Secretaría de los Pobres y cada lempira se cuida porque nosotros somos muy cuidadosos con eso, con no volver al pasado. Bueno, José Carlos, muchas gracias. Y así se debe reaccionar, como lo estás haciendo tú. Da la cara y aclaras qué fue lo que sucedió en esa compra. Así Por supuesto, el dinero del pueblo lo vamos a cuidar siempre. Muy bien, José Carlos Cardona, el ministro de Sedesol. Ahora sí ¿y este juicio dejó qué provoca en usted? ¿Vergüenza, indignación o qué? Doctor Javier Uclés. Bueno, en primer lugar, creo que eso que usted leyó en el periódico, yo creo que eso es cierto. Y siempre surge el funcionario que trata de defender algunas de las cosas que... No, pero cuando el funcionario demuestra en que se invirtió el dinero, muy bien, ¿verdad? Ojalá que así sea, sí. Ojalá que así sea, sí. Pero usualmente eso no se da. Bueno, impacto de todo lo que está pasando en nosotros, en todos los hondureños. Hay una combinación de vergüenza, de furia, de enojo, de cólera, de rabia, de desastre caótico, y realmente sí es cierto, todo eso está sucediendo, porque aquí sucede igual que acaba de suceder con usted. Esto se da y mañana vendrá otro escándalo y eso, una cosa cubre lo otro. Yo creo que Honduras nunca ha tenido la vergüenza, el coraje, el valor de poderse enfrentar a hacer las cosas y se recuesta en pequeñas situaciones para que pase otro escándalo y que pase otra situación. En el caso de Jo, concretamente de Jo, de qué es lo que pasa en Jo. Jo, yo le he puesto que es un vía crucis el que está pasando Jo, en donde están pasando cómo fue encontrado, dónde estuvo recluido, por qué se lo llevaron los americanos. Porque los americanos yo creo, y esto no es manichismo de mi parte, pero yo creo que debe de agradecer Honduras a que Estados Unidos es la única institución que ha podido, el imperio de Estados Unidos, poder hacerse cargo de este montón de problemas, de este montón de policías que están presos, de este montón de funcionarios que están involucrados en estos escándalos.
Y yo creo que hay que agradecerles a ellos porque nos están ayudando. Lamentablemente hay ciertos sectores por pura fanatismo que molestan y hacen ese tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que han hecho están haciendo un trabajo bien importante para podernos ayudar y enseñarnos a que hay vergüenza y a que nosotros deberíamos de hacer eso. No, tiene que venir alguien de allá y esto se queda así. Por eso lo que este televidente escribió, Lucecita, veme por favor, es que necesito estar en contacto visual contigo. Busca el mensaje del Señor. Lo único que provoca es desconfianza en la institucionalidad desde lo político, lo jurídico y hasta la empresa privada. O sea, otras instancias internacionales actúan por nosotros porque la institucionalidad en el país no funciona. Nunca ha funcionado. Entonces, a este televidente, ¿qué le provoca? Más allá de si le provoca vergüenza, indignación, dice, lo único que provoca es desconfianza en la institucionalidad, desde lo político, lo jurídico y hasta la empresa privada, dice. Eso es lo que le provoca al señor Howell. Desconfianza en la institucionalidad, que no actúa cuando debe actuar en el momento propicio para corregir, porque la institucionalidad en Honduras está cooptada por los intereses políticos. Estoy entre psiquiatras, entre psicólogos, entre líderes de derechos humanos. Por ejemplo, a José Javier Acevedo, ¿qué le provoca en sus sentimientos más íntimos este juicio de un expresidente de Honduras en Nueva York? Bueno, yo creo que por un lado provoca esa desconfianza, pero también es un reconocimiento de todo lo que se ha venido denunciando en los últimos años que ha pasado con la institucionalidad pública. Porque la institucionalidad no nació mal, la fueron destruyendo, la fueron cooptando, la fueron capturando para que sirviera a los intereses de un grupo en particular. Y ahí, lamentablemente, también hay un sentimiento de culpa por la corresponsabilidad de no haber hecho un poco más para que esa institucionalidad pudiera funcionar. Yo digo que desde sociedad civil a veces hemos cometido el error de no perseguir a la institucionalidad. Nombran a alguien que no nos gusta o que no funciona como nosotros esperamos y entonces nos damos la vuelta. Creo que la responsabilidad en este y en otros casos implica darle seguimiento a esta institucionalidad, poder acompañarla, poder denunciar que no está funcionando también, para asegurar que empiece a responder. Porque en todas las instituciones públicas habrán funcionarios que realmente estén comprometidos con lo que hacen, no solamente que están comprometidos con recibir un salario. Entonces, en ese sentido es posible activarlos, posible incentivarlos para que respondan como esperamos. También es un tema de reto, perdón. Tenemos un reto importante como sociedad y es el reto de hacer que funcione realmente esta institucionalidad. De hecho, con algunos colegas comentábamos que uno necesita hacer una sacudida muy fuerte al interior de la policía, al interior de las Fuerzas Armadas, al interior del Ministerio Público, al interior de la Corte Suprema de Justicia, para empezar a construir un nuevo sistema de justicia. Entonces deberíamos sentirnos avergonzados, los hondureños, porque la institucionalidad no reacciona cuando observa estos comportamientos de funcionarios públicos o de cualquier otra persona que afecte los intereses del Estado de Honduras. A mí es lo que me avergüenza, que la institucionalidad acá no funciona y que se haga justicia desde afuera. Por favor, voy con el doctor Juan Carlos Munguía. Yo le agregaría a lo que dice el televidente el escepticismo y la duda, porque yo creo que en el subconsciente colectivo o en el imaginario colectivo, como decía Warren, todos nos dábamos cuenta como ciudadanía qué es lo que estaba pasando. Ahora, cuando los que les corresponde, los funcionarios que les corresponde perseguir el delito y que tienen ese poder de la ley en sus manos, no actúan, como lo dice el televidente, esa desconfianza que todos los hondureños tenemos en la institucionalidad prácticamente nula. Y dos, siempre estamos escépticos y siempre estamos dudando. ¿Qué es lo que pasa con este juicio? Como lo que estamos abordando.
y que algunos decían, bueno, ¿por qué en Honduras los que les corresponde perseguir el delito no hicieron eso? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos servicios de inteligencia, el ejército, la policía, la ATIC y todavía Juan Orlando creó su propio cuerpo de inteligencia? Estamos hablando de 4 servicios de inteligencia. ¿Cómo es posible que estos 4 servicios de inteligencia pagados por nuestros impuestos, y obviamente debe haber gente competente ahí, nunca actuaron en contra de un mandatario? ¿Y por qué esperamos que vengan desde afuera a hacer esa captura y a juzgarlo afuera? Yo le aseguro, y por eso comparto con Diego esa frase, que Juan Orlando no tiene ni siquiera una infracción de tránsito. Y cualquiera de los que estamos acá, de repente sí la tenemos. Entonces, nosotros lo que necesitamos como ciudadanía es recuperar la institucionalidad. Yo creo que esa es la tarea de cualquier político que se pretenda alcanzar el poder o el gobierno de un país. ¿Qué falta en nuestros funcionarios? Contundencia, transparencia, ejecución, porque las leyes en Honduras están, pero no es el problema todo ese engramado que tenemos de leyes y de instituciones, porque acá tenemos instituciones para todo, tenemos leyes para todo, reglamentos para todo, pero ¿dónde estamos fallando? Y ahí está lo profundo, que es que la clase política, que ayer usted estaba diciéndolo muy bien y enfrentando a un expresidente, que por primera vez vi que lo enfrentó de una manera y un linchamiento público, como un periodista responsable que es usted. ¿Qué pasa con los políticos en Honduras? ¿Por qué los políticos en Honduras llegan al poder y siempre están entrometiéndose en los demás poderes que se supone que son independientes? Todos sabemos que Juan Orlando no solo controlaba el Ejecutivo, controlaba la Fiscalía, controlaba el Poder Judicial y la mayor vergüenza, controlaba el Congreso Nacional de la República. Y algo que hay que destacar, porque también la ciudadanía y el hondureño tiene una capacidad de resiliencia mayor que cualquier pueblo del mundo. Yo escuchaba, los alemanes quedaron destruidos, los japoneses, pero los hondureños con todas estas situaciones todavía no sucumbimos. Los hondureños van a buscar, oigan bien, van a buscar precisamente hacia el norte las oportunidades que no se le dan aquí. Y es precisamente del norte que nos están haciendo justicia como sociedad, pero no podemos ser también duros con nuestra ciudadanía, porque la ciudadanía salió con las artonchas. ¿Usted se acuerda? Claro. Ese es un movimiento de indignación y es un movimiento que exige y pedía justicia. Los mismos políticos trajeron la MASI y los mismos políticos que están ahí en el Congreso Nacional se encargaron de sacar a la MASI. Y usted hablaba de David Romero. Obviamente que las fuentes que él tenía era precisamente de ahí de la MASI, que le entregaban a él precisamente porque yo me acuerdo que este señor de la MASI decía... El peruano. El peruano decía, Mayor, algo así, no me acuerdo. Jiménez Mayor decía, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos el acompañamiento del pueblo exigiendo justicia. Creo que nosotros también ahí nos quedamos como cómodamente porque creímos que desde afuera venían a hacernos la justicia y nos dimos cuenta que los obstáculos y las acciones de toda esta red de corrupción y de impunidad de la institucionalidad que la tiene cooptada, como usted lo dijo, al final nos vencieron. ¿Por qué? Porque la ciudadanía salió a las calles. La ciudadanía logró que viniera una comisión internacional para combatir lo que nos corresponde a la institucionalidad nuestra, que es la corrupción. Y al final los políticos se salieron con la suya, porque lo sacaron y hasta ahora estamos viendo que la justicia al pueblo hondureño va a venir desde afuera y que nosotros todavía como país, como sociedad y como institucionalidad no hemos podido eficientar prácticamente nuestras instituciones. Para que el mismo expresidente Porfirio Lobo reconociera ayer que uno de los graves problemas de Honduras es la cooptación de los poderes del Estado desde el Ejecutivo. Porfirio Lobo lo reconoció ahí.
Es decir, dio la cara, hay que reconocerle eso. Él dice, yo jamás influí en el Poder Judicial, jamás influí en el Ministerio Público, dice, jamás influí en el Congreso. Bueno, solo él lo sabe. El hecho es que una figura que fue presidente de la República reconoce que una de las grandes desgracias del país es la sumisión, de los poderes del Estado ante el Poder Ejecutivo. Por eso esa historia dejó. No queremos que se repita ahora, porque de ahí nacen los problemas de Honduras. Institucionalidad captada por una persona en función de los intereses de esa persona y no en función de los intereses del Estado de Honduras. Estoy entre psicólogos y psiquiatras y líderes de derechos humanos. Vuelvo con el psicólogo Warren Valdemar Ochoa. Esta situación, precisamente, a mí me parece que hay que, si decimos no queremos que esto se repita, es vital, es fundamental que tengamos realmente un proceso de formación, de sensibilización del pueblo hondureño para que podamos tener memoria histórica. Me causa mucha gracia que hay algunas personas que critican algo que repite continuamente la presidenta, que habla de la narcodictadura. Y como que dicen, o sea, está repitiendo. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar precisamente esto que pasamos. Yo diría, en realidad no fueron 13 años, fueron 15 años. Esto se comenzó a gestar hace mucho, mucho tiempo. De hecho, desde inicios de este siglo ya. Pero desde que estaba la huelga de los fiscales, podemos recordar, ya esto se estaba gestionando, todo lo que estaba sucediendo en el país. Pero hay que hacer memoria, precisamente, qué fue lo que pasó, porque esto no es cualquier momento en la historia de Honduras. Lo que acabamos de pasar no es cualquier momento. Entonces, yo, haciendo memoria, justo ahora para venir acá, me ponía a pensar. 2009, el asesinato de Julián Arístide González, el director de lucha contra el narcotráfico. 2010, inicio de la construcción del Trans 450. Ahí está funcionando el Trans 450, ¿verdad? Casi 47 millones de dólares. Lo dice en sentido irónico, porque no está funcionando, ¿verdad? Exacto. Para que lo entienda el público. Sí, entonces, bajo la alcaldía de quién? Bien, y con un préstamo, eso es un préstamo del BID, ¿verdad? Del que ya se han pagado cerca de 500 millones de dólares, de lempiras. En 2011, el asesinato de Alfredo Landaverde, el 7 de diciembre, saliendo de acá. No, pero días antes estuvo aquí haciendo una gravísima denuncia. Ajá. En 2011, San Pedro Sula, que estaba bajo la alcaldía de Juan Carlos Zúñiga, era la ciudad más violenta del mundo con 159 asesinatos por cada 100.000 habitantes. 2012, San Pedro Sula, también bajo el alcalde Juan Carlos Zúñiga, la ciudad más violenta del mundo con 150 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y Tegucigalpa, la sexta ciudad más violenta bajo la alcaldía de Ricardo Álvarez, 79 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 2012, la entrega de las carreteras a COVID por 20 años, es patrimonio nacional, es una violación a la soberanía. 2013, el defalco del Instituto de Seguridad Social, por 7.000 millones de lempiras. ¿Y quién estaba de presidente en ese momento? Lo acabamos de mencionar, ¿verdad? El señor Pepe Lobo. En 2013, el permiso de construcción de un proyecto de lujo de una zona de impacto en la reserva de la Tigra, un proyecto residencial de lujo. Una autorización que, bueno, entiendo que está parado eso, pero es un atentado grave contra el bienestar de todas las personas que viven en el Distrito Central y alrededores. 2013, el fraude electoral contra la hoy presidenta Xiomara Castro. En 2013, San Pedro Sula, 187 asesinatos por cada 100.000 habitantes y era la ciudad más violenta del mundo. Tegucigalpa era la sexta ciudad más violenta del mundo, con 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes. 2014, San Pedro Sula, la primera ciudad más violenta del mundo, con 171 muertes violentas por cada 100.000 habitantes bajo la alcaldía de Armando Calidonio, del Partido Nacional, y 77 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en Tegucigalpa. Era la quinta ciudad más violenta del mundo bajo la alcaldía de Nasri Afura. 2014, la compra innecesaria de un
un jet presidencial, un avión presidencial por 14.800.000 lempiras, 800.000 dólares. En 2015, San Pedro Sula, la segunda ciudad más violenta del mundo, 111 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y Tegucigalpa la sexta, con 73 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 2015, la concesión por 30 años del Aeropuerto Internacional de Toncontín, que costó inicialmente 300 millones de dólares, y que ese dinero se extrajo de los fondos de pensión de maestros y de otros institutos de previsión ilegalmente. En 2016, San Pedro Sula, la tercera ciudad más violenta del mundo, 112 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y Tegucigalpa, la cuarta ciudad más violenta del mundo, con 85 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En 2016, el asesinato de Berta Cáceres. 2016 también, la adjudicación a una empresa que ni siquiera estaba inscrita en el territorio nacional para la construcción de un proyecto que costaba al inicio 200 millones de dólares del Centro Cívico Gubernamental. 2017, el fraude electoral contra la Alianza en contra de la dictadura. Pero ahí está el gobierno funcionando en ese edificio del Centro Cívico. Bien interesante que hay un sistema de seguridad que es privado, que está adjudicado a una concesión por años. La limpieza adjudicada por años a una empresa privada. El mantenimiento también adjudicado a una empresa privada por años. Y el parqueo también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí no tenemos nada, tenemos un cacaste que se adjudicó corruptamente para esas cosas. Luego, en 2018, la criminalización de los defensores del río Guapinol y el río San Pedro, que está en el Parque Nacional de la Montaña del Botadero, la Reserva Carlos Escalera, y que se oponían a la extracción ilegal de óxido de hierro. En 2019, la compra de un buque de guerra israelí por 60 millones de dólares. ¿Y contra quién estamos en guerra nosotros? En 2020, la entrega del espectro radioeléctrico por 80 años a empresas privadas con excusa de pandemia. O sea, ¿en qué sirve eso? ¿En qué ayuda? En 2020, el caso de los Pandora, donde fueron señalados 24 funcionarios públicos que por la malversación de 282 millones de lempiras que debían ser destinados a proyectos pero ahí me está omitiendo, porque hay que reconocerlo, yo creo que aquí tenemos que ser justos en el análisis. Ahí usted omite los datos con que y no lo estoy defendiendo, deja los homicidios. Al final, pues los homicidios bajaron. Ok. Los homicidios bajaron. Muy bien, y mire, y el puntito clave es esto. Decir, usted hablaba de que no hay que olvidarnos del discurso de la Presidenta cuando dice los años de la narcodictadura, pero es que también el gobierno está en la obligación de recordar la narcodictadura, pensando que esa narcodictadura cooptó las instituciones del Estado. Por eso el gobierno de Xiomara debe evitar cooptar las instituciones del Estado, Renato, para sacar Renato, la lección de lo de Jó y no volver con eso. En este caso, termino. Los fondos de ETA y OTA en 2020 y entre 2020 y 2021, el robo de los fondos de los hospitales móviles, 48 millones de dólares, y la gestión de los fondos de la pandemia. ¿Qué pasa? Yo no diría en ningún momento que dejó la violencia en menos. ¿Qué era? Lo que teníamos entre 2011 y 2017 era la instauración de un régimen violento que estaba eliminando a todos los que podían ser un peligro para ellos, para la instauración de su régimen de poder, y para eso había que eliminar a los narcos que eran competencia, a los periodistas que denunciaban, a los defensores de derechos humanos, a los defensores del territorio, del ambiente. Había que erradicarlos, había que exterminarlos, había que apresarlos, había que encarcelarlos, y después sí, obviamente, cuando yo ya tengo el control de todo, ya no va a haber muertes, porque yo tengo a todo el mundo atemorizado, aterrorizado. Es un régimen de terror, es terrorismo de Estado, con la mentira oficializada por el mismo Estado. En todo caso, yo solo le cité los datos que certifica el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. Ese fue el dato que yo le dije, no hay que omitirlo para analizar todo esto, y yo respeto su criterio en ese sentido, y siéntase en la libertad de hablar aquí como quiera, en frente a frente. Pero sí, porque pero está bueno que se saquen todas estas cosas. Es un interesante análisis.
La pregunta es, por favor, que aparezca en pantalla la interrogante. Y este juicio dejó, ¿qué provoca en usted? ¿Vergüenza, indignación o qué? Pero muy bien lo que dice Warren, porque si se critica, y hay suficientes razones para criticar la narcodictadura, es para no cometer los mismos errores de la narcodictadura. ¿Y cuál fue uno de los grandes errores de la narcodictadura? Cooptar las instituciones del Estado. Tener bajo su control Congreso, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público. Y eso es lo que debemos evitar. De aquí para adelante, llegue quien llegue a la presidencia. No intentar manipular y controlar las otras instituciones, los otros poderes del Estado para los propósitos y objetivos personales o partidarios a corto y mediano plazo. Es la lección de todo esto. La falta de institucionalidad evitó que se juzgara aquí a Jo y a otros presidentes que han cometido ilícitos, doctor. Porque pone otra vez la pregunta. Ahí está en pantalla. Ajá. Este juicio dejó que provoca... ¿Qué provoca en usted? ¿Vergüenza, indignación o qué? Nos provoca todo, sumémosle todo, además lo que el doctor mencionó aquí, está todo bien claro, todos lo sabemos ya. El asunto es que no hay nadie que pueda actuar. Nosotros lo que hacemos, que es acomodarnos con los americanos. Los americanos hacen todo, acercan a toda la gente, la llevan hasta en avión, se levantan a la gente de aquí, los militares se lo llevan para allá. Es la única institución que está ayudando y que está dando un ejemplo de qué es lo que se debe hacer, porque como los americanos digo yo, pero hay quienes le usan otros términos. ¿Qué pasa? Siempre ellos están pendientes de resolver su propia situación y lo que se han hecho es llevar al presidente, lo tienen ahí en su tierra. Sin embargo, doctor, yo estoy lo que no me parece es el proceder precisamente, si estamos hablando de institucionalidad, el violentar la democracia, la autonomía de un país, la independencia, que con la injerencia del gobierno de los Estados Unidos a través de la encargada de negocios en aquel momento, Heidi Fulton, que validó, reconoció la reelección ilegal, que ya tenían, toda la información ya la tenían en ese momento, y reconoció y validó la reelección ilegal del entonces presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, ¿qué institucionalidad es la que estamos hablando de Estados Unidos? O sea, si es a su conveniencia, aún con todos sus defectos, es lo único que funciona. Pues nos dejaron 4 años más. Es lo único que funciona. 4 años más. Mira, tú no debes olvidar, Warren, que en el país se multiplica la pobreza y que los hondureños huyen a Europa y huyen a Estados Unidos. Y mira la migración irregular que hay, que es uno de los principales problemas de Estados Unidos. Entonces, sabiendo que aquí se multiplica la pobreza y que ellos tienen un serio problema con la migración, me imagino que no les ha quedado otra que intervenir solicitando en extradición a los causantes de la pobreza en Honduras. Está bien, debemos ver esa arista. Ellos la causaron. Bueno, ya entramos a un debate que nos va a llevar el tiempo. No, pero lo que pasa es lo siguiente. Ubiquémonos. Nosotros no hacemos nada por Honduras. No hacemos nada. Simplemente anotamos y ahí está. Mañana va a pasar otro y pasado mañana. No hay eso. Entonces, vuelvo el pueblo ha hecho para cerrar esto. Ha luchado. Yo creo, bueno, es cuestión de verlo, pero los hechos reales son los que se están dando. Si no seguiríamos en el mismo régimen. Claro, entonces el pueblo no hiciera. Viene en retroalimentación, viene un mensaje. ¿A qué hora vamos a empezar nosotros? Nosotros sí, pero no repitamos los mismos errores de Jo. Me parece que esa es una máxima para los hondureños. Estamos hablando de los sentimientos que tenemos en este momento con el juicio de Jo. No repitamos los mismos errores de Jo, partiendo de querer controlar la institucionalidad, todas las instituciones del Estado. Me parece que es una de las grandes reflexiones que tenemos que hacer los hondureños, José Javier Acevedo. Pero, Renato, mire, no solamente es no repetir la captura del Estado por parte del Poder Ejecutivo. Hay un montón de cosas por hacer. Hay un discurso de medios
que también hay que atender, porque esos medios que conforman la opinión y que hacen que la gente se vaya en favor o en contra de algo. Hay un discurso, por ejemplo, de démosle vuelta a la página, ya pasaron, tenemos 2 años y ya estos 2 años, el mundo recién se creó el 27 de enero de hace 2 años, del 2022. No, el mundo, tenemos una historia que no podemos olvidar. Todos estos casos que mencionaba el licenciado Warren es una historia de impunidad en el país. O sea, casi todos ellos siguen impunes. Apenas unos pocos presos en el caso de Berta Cáceres, pero en el resto de casos, un par en el caso de los hospitales móviles, un par en el caso del Seguro Social, y casi paremos de contar. Y lamentablemente desde muchos medios de comunicación también hemos contribuido a construir ese discurso, porque nos hemos vuelto tribunales de exculpación. En algunos lugares han pasado personas responsables de esos y otros casos y hemos dicho, no, es que es inocente. También tenemos un tema de avanzar respecto de la educación de la sociedad y nos resistimos a educar a la sociedad. Y nos resistimos a educar a la sociedad porque una sociedad educada va a permitir menos espacio para eso y otras cosas. No es cierto que la sociedad no ha hecho nada, que el pueblo no ha hecho nada. Mire, conozco la cantidad de denuncias que se han planteado contra estos y otros actos de corrupción. Muchas denuncias que se plantearon contra un montón de narcotraficantes que tuvieron que ser juzgados en Estados Unidos porque había una colusión, no solo era un tema de capturas, sino que una colusión por parte de las autoridades. Aquí conocemos de casos de fiscales, miembros de la corte, militares, policías y políticos y otros que iban a recoger órdenes de combustible a la casa de un narco. De esos mismos que iban y participaban en las fiestas, en las francachelas, donde traían muchachas de otros países para hacer la fiesta, para compartir una botella o más de whisky o vino o lo que fuera. O sea, vemos lugares aquí en Honduras donde tenemos botellas que cuestan 35,000 empiras. Y uno se pregunta, bueno, ¿desde cuándo una gasolinera pues invierte 30,000 empiras o 20,000 empiras para tener en sus tiendas de conveniencia, en sus tiendas de conveniencia esos productos y a esos precios? Esos productos, sí. Entonces, solo se explica en la medida que cerramos los ojos. Y quienes han cerrado los ojos no es la ciudadanía, porque la ciudadanía, al contrario, ha puesto los muertos en muchos de estos casos. Y el reclamo ha quedado en silencio por parte de las autoridades, pero también ha quedado en silencio desde muchos medios de comunicación. Nos hemos vuelto cómplices a veces y nos cuesta. O sea, porque, mire, las organizaciones de sociedad civil podemos querer reclamar y presentar un montón de casos y cuando invitamos a una conferencia de prensa nos llegan 4, 5, 6 periodistas. Afortunadamente los de Televicentro llegan. Pero el resto, hay silencio. Pero yo capto algo. Miren, el enfoque de la crítica, no sé, es mi criterio. Ustedes pueden rebatirme. Insisto en esto. Siento que por un momento pareciera que nosotros los medios somos los responsables de esto. Yo creo que es la pobre institucionalidad que no ha funcionado en Honduras. No ha funcionado la institucionalidad, está cooptada por los políticos y para los intereses de los políticos, ya sea de manera personal o partidaria. Es mi criterio, que de alguna u otra manera todos debemos contribuir, claro, pero el puntito es no dejar cooptar la institucionalidad. No, doctor, vamos a ver. Político, jurídico, empresa privada y medios. Sí. No, ahí no decía. Somos corresponsables. No, es que yo admito. Pero por favor, es esa institucionalidad que coopta para sus beneficios personales y partidarios lo que debemos evitar. Por eso no fue juzgado joven Honduras, Warren. Renato. Sin embargo, lo que sucede aquí es que la responsabilidad de la formación de criterio, de pensamiento crítico sobre la población, o la de
la enajenación, la alienación de la conciencia popular, de la narrativa colectiva, sí la deposito sobre los medios de comunicación. Porque, o sea, quien tiene contacto, la Corte Suprema de Justicia no tiene contacto día a día a través de radio, de prensa, de televisión, de medios alternativos con la población. El Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo no tienen ese contacto masivo de formación y sensibilización. Entonces, para mí, los medios que se les dice, no es de aire que se les dice el cuarto poder. O sea, la responsabilidad que pesa sobre los comunicadores sociales es muchísima. Mira, yo te justificaría esas expresiones que te las respeto, estamos entre gente profesionales universitarios. Si aquí hubiera un pensamiento unilateral en los medios, aquí no hay un pensamiento unilateral. Aquí te vienen de tu partido, te vienen de todas las fuerzas. Bueno, que conste, no sé de qué partido eres, Warren, te lo digo con toda franqueza, pero me gusta tu pensamiento abierto. ¿Quiénes construyen la opinión pública? Sino los que, por ejemplo, participan en este foro. Aquí no hay pensamiento unilateral. No hay pensamiento unilateral, doctor. Sí, yo quiero rescatar lo del programa y el impacto que genera el juicio de Juan Orlando en la población. Estamos hablando del ciudadano a pie. Ese que se levanta desde las 4 o 5 de la mañana a ver qué va a obtener para llevar sustento a su familia. Hablábamos indignación, vergüenza, yo ya lo dije varias veces, impotencia, porque igual yo soy un servidor público y servidor privado, pero no tengo, o ni usted tampoco tiene el poder coercitivo de la institucionalidad para poder hacer justicia a todo lo que hemos estado hablando y que Warren pues hizo todo un análisis fenomenológico con fechas como debe de ser. ¿Y qué es lo que pasa en la población cuando tenemos corrupción y tenemos impunidad? El hondureño, y lo voy a repetir nuevamente, tiene una capacidad de resiliencia que yo creo que no hay otro país del mundo que la tenga, porque el hondureño no pierde la esperanza. El hondureño siempre sigue luchando. Sale a la mañana y vende baleadas ahí afuera, y esas baleadas que vende esa señora paga impuestos. Y ahí es donde está el problema de la impunidad y la inequidad y lo que le genera como ser humano en su afectividad. Vergüenza ajena que nos provoca a todos los hondureños. Frustración, porque si tenemos corrupción, tenemos impunidad, tenemos pero una institucionalidad que pesa mucho por el costo que tenemos los hondureños que pagar por esas instituciones y por esos funcionarios, pero que son nulos, no funcionan absolutamente nada. Y ahorita Warren tocó un caso de los hospitales móviles. Y hablando del imaginario colectivo, del subconsciente colectivo y del inconsciente colectivo. Solo hay 2 personas que están ahí pagando cárcel por ese semejante robo que le hicieron. Pero no solo eso, es en el marco de una pandemia. Que ahí es donde yo digo, en Honduras el mundo estuvo de rodillas ante una pandemia. Una pandemia colapsó los sistemas de salud. En Honduras, que permanecen colapsados permanentemente, no aprendimos nada de la pandemia. Es más, esa clase política salió a robar. Y un funcionario público hondureño, que ahí quiero que también puntualizar, que por razones, ya sabe, políticas y un montón de situaciones, se tuvo que ir del país. Ese funcionario hondureño, con mucha capacidad, como somos todos los hondureños, porque salimos al exterior y brillamos, pero estamos en Honduras, y qué problema poder brillar en este país. Él, con la información del Departamento de Estado, porque tiene un alto cargo, lo dijo claramente, es más, se negó a venir a Honduras. Por sus razones que, bueno, sería otro programa muy interesante. Dijo, se robaron $3,000 millones en pandemia. Miren eso, para un, no sé, para un alemán, para un sueco, para un finlandés, para un suizo, yo creo que le generaría, no sé, un suicidio en masa, un infarto de miocardio en masa. Los hondureños seguimos adelante. Y al inicio usted que ironizaba, ¿verdad? Como le digo, lo que nos queda a nosotros como respuesta psíquica de adaptación a lo que vivimos
es reírnos e ironizar, pero igual estamos expresándonos, que por lo menos tenemos esa libertad de expresión. Y otra cosa que no quiero dejar pasar. Ayer, que usted tuvo a un expresidente, él decía algo que yo, cuando lo escuché hablar, dije yo, qué pecado estamos pegando los hondureños con este señor que fue presidente, que tuvo la oportunidad, y dijo, traigan otras personas para que nos vengan a hacer nuestro trabajo. O dijo, o traigan de afuera para que nos vengan a enseñar, o mandemos de aquí de Honduras hacia afuera. Renato, ¿cuánto hondureño capaz existe en Honduras? Con maestrías, con doctorados. ¿Y qué hacen esas personas cuando vienen a Honduras y no se les brinda ninguna oportunidad? Esa gente migra y brilla en el exterior. Y esa gente, miren los migrantes, la reacción de los migrantes allá en Nueva York pidiendo justicia. Que nosotros acá hicimos una lucha como sociedad con las antorchas, que todavía ni siquiera hemos analizado lo que le generó en la psique al hondureño la lucha de las antorchas, y no solo eso, es haber sacado a la MASI. Pero miren qué confianza que tiene todavía este pueblo, qué nobleza, digo yo, estar pidiendo una Sisi. Cuando nosotros como institucionalidad, como lo dice Diego, esa desconfianza en la institucionalidad, en lo político, usted lo decía ayer, y usted me gustó cómo le exigió a un político que ejerció el poder. En lo jurídico, pues ya sabemos que aquí, lo dijo un embajador de Estados Unidos, la justicia solo pica a los descalzos. Y algo todavía más grave, Renato, que es lo que nosotros debemos de aprender de las experiencias. Si un presidente, un director de la policía, un expresidente del Congreso Nacional y un presidente con su familia implicada en narcotráfico, que usted lo dijo ayer tan claramente que yo me quedé sorprendido, aún al presidente Lobo, que se le respeta, que no, pues lo vi como muy tranquilo con las respuestas. Pero ¿qué aprendemos de esa experiencia, Renato? 2 familias presidenciales. Uno con un hijo condenado. ¿Cómo es que no se daba cuenta un presidente con lo que les mencionaba yo, con los organismos de inteligencia? 2, uno tiene al hermano ya condenado. Entonces, ¿cómo es posible que seamos tan negligentes, la institucionalidad, porque la población nos damos cuenta? ¿Quién no se daba cuenta que estaba pasando eso en el país? Pero esa frustración y esa impotencia, y a pesar de estar frustrados y sentirnos impotentes los hondureños, no sucumbimos, no nos abatimos, seguimos luchando. Y eso es lo que hay que destacar en el hondureño, que a pesar de toda esta situación tan difícil, a pesar de esta situación tan hostil y de pocas oportunidades, el hondureño sigue luchando. Y ahí es donde nosotros debemos de cambiar esa perspectiva y esa percepción de la población en seguir desconfiando, en seguir teniendo escepticismo y en seguir dudando de la capacidad que nosotros los hondureños tenemos. Debemos de darle vuelta a esa psique del hondureño, porque el hondureño, yo lo puedo decir, es capaz. Warren estudió fuera del país y se destacó, el doctor estudió fuera del país, su servidor estudió fuera del país, no sé si el abogado estudió fuera del país, pero la mayoría que hemos ido con nuestros fondos a prepararnos y a regresar al país para darle un servicio, pero cuando miramos este tipo de cosas, cuando miramos funcionarios que no cumplen con su función, nos genera impotencia y frustración. Y a pesar de eso, seguimos al llamado de la patria, seguimos tratando de impulsar, porque sabemos que este país es un país rico. Este es un país con unas riquezas increíbles y todavía al hondureño. Y otra cosa que no quiero... Permítame, que no porque quiero, se va alargando ya todo y los cortes... pero la mente colonial.
Tenemos que borrarle al hondureño y a las nuevas generaciones que tienen que venir a solventarnos los problemas desde afuera, cuando los hondureños tenemos la capacidad para poder sacar este país adelante y realmente no necesitamos capacidades extranjeras para hacerlo. Y eso yo quería decirlo en este programa porque forma opinión al hondureño que nos está viendo. El hondureño es capaz y somos capaces de rescatar la institucionalidad y sacar a este país adelante. Hay que invertir mucho en educación, en tener una educación en calidad, pero qué bien que lo dicen desde distintos puntos de vista. Si el programa hoy es para ver qué nos genera el juicio de Joe. Mire cuánta idea ha surgido, cuánto sentimiento, cuánta expresión, cuánto cuestionamiento. Es lo que pretendemos en el programa hoy. ¿Qué genera este juicio contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Bueno, está llamando otra funcionaria del gobierno para referirse a este tema de la figura del comprador público certificado. ¿Así se llama la figura, Acevedo? Sí, sí. Comprador público certificado. Se suspendió en los meses de noviembre y diciembre y según la publicación se gastaron 36 mil millones de lempiras y que se hizo una investigación a 10.000 procesos en esos 2 meses y se encontraron algunas sobrevaloraciones. Ya José Carlos Cardona de Cedesol aclaró en qué gastó $500,000 de lempiras para una mueblería y almacenar documentos de Cedesol. Ya le vamos a decir de qué funcionaria se trata y seguiremos aquí con el debate con Warren Valdemar Ochoa, Javier Uclé, José Javier Acevedo y Juan Carlos Munguía sobre lo que despierta en usted. ¿Qué sensaciones le genera el juicio de Joe en Nueva York? Continuamos dando lectura a su opinión. Es una vergüenza, pero como se dice que quien mal anda, mal acaba, y ahora él está en juicio. Ahora solo estamos a la espera de que se pueda hacer justicia en las Cortes de los Estados Unidos. Obense Lara comparte de todo un poco, sobre todo preocupación por la descalificación que este tipo de cosas generan a nivel internacional. Carlos Torres comparte, me provoca orgullo porque Joe es un hombre íntegro. Karina Betancourt, hola, buenos días. Es claro que vergüenza el ver como una de las personas que estuvo dirigiendo a nuestra nación es acusado de narcotráfico. Valerio comparte, debido a un proceso judicial, derecho a defensa y que sea en juicio, demuestren si es o no inocente. Henry Smith comparte, no se asombre por lo que encuentre, vea que no hay interés en luchar contra la corrupción sistemática. Ahí tiene el Tribunal Superior de Cuentas, recuerde, sin auditor no hay temor. Y por cierto, nada de la ratificación del Tratado Marítimo con Nicaragua, comparte Henry Smith. Janet Ramírez, indignación, la clase política hondureña está podrida en crimen organizado y nadie paga. La impunidad es impresionante, mientras tanto el nuevo gobierno se dedica a hacer payasadas, terminando de destruir la institucionalidad y fortaleciendo más la impunidad. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Tenemos un año con el Tribunal Superior de Cuentas paralizado. Sí. Hombre, eso es un mal mensaje. Sin ese tercer miembro del Tribunal Superior de Cuentas, no pueden haber decisiones. No, pero Renato, ya son los cumplieron su políticos los periodo. responsables. Claro, es que yo no sé de cómo la no miramos ciudadanía. esas cosas. Y eso es lo que tenemos que exigirlo es ahí en el Congreso Nacional. ¿Para qué que es la el Tribunal responsabil- Superior de Cuentas? Ajá. Para combatir el Para enriquecimiento ilícito de los quiénes, de los funcionarios públicos. Y un año sin operar ese Tribunal Superior de Cuentas. Esas son las cosas, los mensajes que debilitan y frustran. Bueno, todavía damos un margen de duda sobre la Maxi. Si la Maxi se prometió como una de las prioridades. Y, La Maxi no y viene. todavía... La Sisi. No va a Perdón, venir. yo me quedo con la Sisi, con la Maxi, no con la Sisi. Decir, esas son las cosas que hay que cambiar. Esa institucionalidad y como el Tribunal Superior de Cuentas, débil, sin hacer su trabajo ya prácticamente 365 días. Bueno, está en comunicación, pero antes de esto, es que me comprometí con Marvin Ponce
a leerle un mensaje que él escribió en redes. Ya saben lo que dijo Marvin Ponce el otro día aquí en Frente a Frente, ¿verdad? Dijo que las diferencias de Joy y Pepe Lobo vinieron porque a alguien no le gustó cómo se estaban repartiendo las ganancias de una asociación público-privada en Puerto Cortés. Y que la mayor parte de empresas bajo ese modelo de APP, ambos eran accionistas. Qué vergüenza. Pues, y que bajo ese modelo recibían mucho dinero. Pues Marvin Ponce me pidió que le pasara este mensajito. Los herederos del señor Napoleón Larach se sintieron aludidos a información dada por mi persona y me exigieron retractarme, si no me andarían. Demandarían. Si no me demandarían, sí, si no me demandarían, que conste. Ah, bueno, entonces aquí viene Marvin y dice, me retracto formalmente ante los herederos Larach, que se dieron por aludidos por información dada en programa Frente a Frente. Es que él dijo que en 3 plantas o proyectos de energía está bajo de esta familia. Ellos aclararon que no tienen socios que no sean de su familia y que si tienen es gente responsable. Eso dijo la familia Larach. Entonces ponémelo de Marvin para que conste que Marvin se retracta entonces de lo que dijo. Me retracto formalmente ante los herederos Larach, que se dieron por aludidos por información dada en programa Frente a Frente. Y arriba dice, lo niego todo, incluso la verdad, lo niego todo. ¿Qué? Esto es otro. Como decía Joaquín Sabina, lo niego todo, incluso toda la verdad, lo niego todo. Yo no sé cómo te estás retractando, Marvin. Renato, pero es que aquí lo importante es que es un ex asesor presidencial. Sí. O sea, no lo dice un ciudadano de la calle, lo dice un ex asesor presidencial. Y es terrible porque ¿qué mensaje le mandamos a la juventud? Ese tipo de funcionarios son los que nosotros pagamos con nuestros impuestos, que de manera irresponsable vierte eso en un programa público y ahora se retracta. Entonces, imagínense un joven que esté estudiando o un niño o un adolescente que mira eso. Entonces, ¿qué institucionalidad es la que tenemos? Representada por una persona de ese tipo, pues, no, como le digo, no es Marvin Ponce, no es un ciudadano, es el ex asesor presidencial que aquí ha venido incontables veces a defender lo indefendible. Okay. En el juicio de Jo. Está en comunicación con Frente a Frente la comisionada presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria, Dorian Salinas, para referirse a la publicación del Heraldo y algunas compras que esa agencia hizo entre noviembre y diciembre del año anterior, cuando se suspendió por parte del gobierno la figura del comprador público certificado. Señora comisionada presidente de ARSA, Dorian Salinas, adelante, buenos días. Buenos días, Renato, y a todos los televidentes. Bueno, para hablar un poco de lo que se circula ahorita en algunos medios. En primer lugar, la Agencia de Regulación Sanitaria realiza procesos públicos y transparentes, todos a través de Honducompras y obviamente bajo las especificaciones establecidas por la normativa de INCAE. Nosotros obviamente como institución tenemos a las personas certificadas, a los CPC, y tenemos toda la documentación en los portales. Entonces, yo compartí alguna información ahí con tu equipo, Renato, que básicamente en algunos eventos que son de socialización de normativas que se hacen para poder presentar la reglamentación con la que nosotros hemos estado trabajando, hemos realizado compras, por ejemplo, de algunos arreglos, pero hay algunas, son cantidades, por ejemplo, de 8 unidades con un precio no mayor a los 10,000 empiras, ¿verdad? Entonces, la información que circula es totalmente falsa, inclusive la única compra que nosotros tenemos registrado por el monto que es especificado
es la compra que corresponde a combustible de las instancias territoriales de la zona norte, la cual se utilizó para hacer las inspecciones debidas a los establecimientos de interés sanitario, que eso ya es parte del oficio de la Agencia de Regulación. Entonces, totalmente falso, Renato, la información, ¿verdad? Nosotros tenemos toda la documentación, la cual se encuentra al día y en el portal de transparencia, y yo creo, Renato, que lo que está sucediendo ahorita en Nueva York es un gran mensaje para todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Que nosotros nos tenemos que mantener dentro de las leyes, y obviamente la presidenta Xiomara siempre ha enfatizado la transparencia y la rendición de cuentas, y ese es el compromiso de todos nosotros los funcionarios, ¿verdad? Porque de hecho ese compromiso de cuidar todos los recursos del pueblo y cuidar cada uno de los centavos es un compromiso de la presidenta y de todo el gabinete, y en el cual nosotros estamos comprometidos porque sabemos que cada esfuerzo del pueblo hondureño tiene que ser traducido en una inversión pública responsable, transparente, y como nosotros funcionarios públicos tenemos que estar siempre con la información en nuestros portales al día y a la disposición de las autoridades correspondientes, que el Tribunal Superior de Cuentas siempre pide la información y nosotros como institución siempre atendemos. Muy buena reflexión, Dorian, muy buena reflexión, que esto de Nueva York sirva para los presentes administradores públicos y para los futuros administradores públicos. Muy buena reflexión la de Dorian Salinas, comisionada presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria. Bueno, miren ustedes, antes de ir a la pausa, porque nos hemos atrasado con las pausas, me está reclamando el productor. Buenos días, me dice Dori Chinchilla, con el respeto que usted me merece, hoy usted le da todo el tiempo al señor Ochoa y no lo interrumpe, pero al doctor Munguía lo cortó y no le permitió seguir expresándose. Por favor, sea igual con todos, con todo respeto. Mira que no nos queda bien aquí. Tuvo una participación como de 10 minutos, don Warren, y el doctor tuvo una participación como de 12, 13. Cuando yo escucho que el productor me está presionando por las pausas, vengo y les hago señas, por favor. Terminen esa idea y continuemos después. Sería bueno que aprovecháramos el tiempo, porque hemos estado mucho en el pasado, mucho viaje al pasado. Deberíamos de ubicarnos mejor en el presente y en el futuro que puede haber en Honduras, porque yo creo que de revisiones al pasado no es el programa, en general en Honduras. No tiene nada que ver, sino que eso... Sobre lo que usted está diciendo, doctor, mire, dice Fidel Cruz, si caminamos viendo para atrás seguramente vamos a tropezar, avancemos viendo para adelante. La historia debe servir como referencia, no como residencia, dice. No le entiendo aquí. Ya puedes tener miles de psicólogos, psiquiatras y demás, mientras solo rumiemos los problemas no encontraremos soluciones. Es la expresión de Fidel Cruz. Y entre tantos mensajes... Si aprovechamos ahorita que salga algo para que hablemos del presente y del futuro. No, pero mire, no podemos estar... Es que la pregunta fue ¿qué le provoca a usted ese juicio de Job? Y mire lo que provoca. Por eso, sí. Provoca que Warren haya dicho lo que ha manifestado, que usted ha manifestado, lo que ya lo escuchamos. Ya entremos a esta otra parte para que sea provechosa, porque siempre es lo mismo. Pero si no hay memoria, ya sabemos que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y es importante. Claro. Es una capacidad mental superior. Es algo que nos diferencia del resto de animales. Es la memoria. Y para no cometer los mismos errores, Warren. Para no cometer los mismos errores. No se trata de estar viendo al pasado, se trata de recordar. Y para no cometer esos errores con la vista hacia el futuro. Por eso yo insisto, Warren, si a Jo no se le juzgó en Honduras, porque no existía ni existe institucionalidad, porque Jo cooptó la institucionalidad de Honduras. Mira que los militares nunca vieron a Jo en asuntos de drogas. Los policías nunca vieron asuntos de Jo en droga. El Ministerio Público nunca vio. La Corte Suprema nunca le llegó del Ministerio Público nada. Entonces, si él tenía cooptada la institucionalidad, evitemos ahora que desde un poder del Estado se coopte la institucionalidad, porque entonces la institucionalidad no sabe, no reacciona. La institucionalidad queda al servicio de alguien y eso no es bueno para el Estado de Derecho.
Y al final, eso solo multiplica la pobreza en el país. Vamos a la pausa y seguimos, pero vamos a atender su recomendación. Vamos a atender su recomendación. No, lo que usted dijo, que quiere que miremos un poquito hacia el futuro. Bueno, vamos a comenzar con usted, mirando un poquito hacia el futuro, después de la pausa. Continuamos dando lectura a más de sus comentarios. Abel Sandoval comparte vergüenza, indignación, decepción, pena, tristeza, desesperanza, enojo, ira y al final más apatía que nunca. Carlos Figueroa comparte, todas las anteriores son correctas. Isis Cárcamo, en lo personal da vergüenza y creo que no soy la única. Podemos ver que el Partido Nacional está en un silencio total, lleno de vergüenza y miedo de que en cualquier momento mencionen alguno de ellos. ¿Sí? Unos segundos, ya que estamos en la sección, es que está escribiendo Fernando Anduray a propósito de que hoy está en aniversario el Partido Nacional. Dice Fernando Anduray, en un momento histórico de reflexión política y con la necesidad impostergable para generar el cambio y la renovación del Partido Nacional, quiero felicitar al pueblo decente nacionalista por el 122 aniversario del Partido Nacional que se cumple hoy. Esta felicitación no incluye a los corruptos ni los lavadores de activos o narcotraficantes o simplemente sinvergüenzas que llenaron de indignación a la patria. Felicidades al noble pueblo nacionalista, dice el dirigente nacionalista Fernando Anduray. Quería aprovechar para meterlo aquí en esta sección de los mensajes. Gracias, Luz. Continúan compartiendo más mensajes, pues a mí la verdad me da esperanza que algún día todos los que estén involucrados con Jo y los que no igual lleguen a cumplir una condena y esperanza que este país salga de sus Honduras. Luis Pineda comparte esperanza, un nuevo comienzo para la población, abrir los ojos para elegir autoridades. Gracias, continúe compartiendo sus comentarios a través de redes sociales. Hay recaditos para todo, doctor Warren. Hay recaditos para todos. Renato, el doctor Warren sacó una estadística en el tiempo, donde sacó una cronología basada en el tiempo, solo que no mencionó también el gobierno del presidente Mel Zelaya. Y ahí también hay una historia que no debemos olvidar, para no repetir, es quedarse en el poder. Ojo a eso del doctor Warren, porque es la línea de los Zelaya, la bendita constituyente. Bueno, él es psicólogo, él es terapeuta, experto en asesoramiento educativo y máster en metodologías de investigación económica y social. Yo hablo con base en hechos, o sea, esos son eventos que ocurrieron y pues el presidente Zelaya no se quedó en el poder. Es más, un grupo de poder lo sacó. Y pensando en lo que decía Renato antes, usted decía aquí no existe pensamiento unilateral. Yo sí deposito mucha responsabilidad sobre los medios de comunicación. De hecho, se podría hablar en Honduras que existe latifundio mediático. O sea, unos 3 conglomerados que son dueños de medios de comunicación impresa, de radios, de televisoras y, o sea, entonces aquí tenemos muy pocos medios de comunicación independientes. Y bueno, hecho, pero es que, doctor, yo tengo que rebatirle. Es que a usted le gustaría entonces que tuviéramos como el modelo de Nicaragua o de Venezuela, medios con pensamiento unilateral a favor del gobierno. No, es que lo que tenemos de hecho son casi tres conglomerados comunicativos. No, yo no me refiero a que tengamos solamente uno. No, yo me refiero a que tengamos más medios de comunicación, más diversidad y más independencia. De hecho, no hubo asignación para radios comunitarias e independientes durante prácticamente todo el régimen. Es que ese asunto de medios independientes es en función desde el prisma con que se mire y desde la ideología de uno. Yo le respeto su criterio porque yo no quiero aquí que no vuelva por ama. Esto más, quiero tenerlo más seguido. No, es que depende cómo usted mire las cosas. Depende cómo usted mire las cosas. Este es el país que más medios de comunicación tienen. Pero Honduras. Son tres conglomerados prácticamente, que son, bueno. Sí, tenemos un montón de medios de comunicación. Óigame. Pero los dueños son 3 conglomerados pero han tenido pero si se han creado como conglomerados es porque han tenido éxito. Ahora. Entonces, ¿qué quiere? Que no haya éxito en los medios. ¿Qué es lo que pasa? La institucionalidad falla porque en cierto aspecto hay una colonización o un control del pensamiento, las creencias, los imaginarios y los discursos de la población. Cuando de repente se dio una prestidigitación presupuestaria durante el régimen en lo que sistemáticamente se incrementó el presupuesto de seguridad y defensa y se bajó el presupuesto de salud y educación, se llamaron a salud. ¿Y para qué se incrementó el presupuesto de seguridad y defensa? Se invertían millones
en bombas lacrimógenas. ¿Para qué? Para controlar al pueblo. ¿Para qué? Para que no denunciaran, para que no protestaran, para que no... Y implantar un régimen de miedo. ¿Y bueno, qué? Ya sabemos que aquí ahí estamos hablando de otra cosa, de aquí otra estamos temática, hablando doctor. psiquiatras y personas de salud mental, expertos en salud mental. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos implantando? Yo lo respeto, yo lo respeto. Situación es el gobierno de unos psicópatas y personas que tienen una triada oscura, porque estamos hablando profesionales de salud mental. ¿Y qué es lo que pasa? Estas personas se caracterizan por narcisismo, por maquiavelismo, por psicopatía, y quieren implantar un régimen de Por miedo. eso le estoy diciendo que debemos evitar que esos narcisistas y psicópatas que usted llama se reproduzcan. Por eso es que debemos tener institucionalidad, una Corte Suprema al servicio de la justicia y no del interés partidario. Que eso fue lo que tuvimos. Eso fue lo que tuvimos. Pero en buena medida los medios de comunicación no, permítame, doctor, es que usted con neutralidad. Usted no quiere ver, yo le respeto su criterio, pero usted no quiere ver que algunas prácticas de cooptación institucional de JO las estamos viendo ahora. Ajá. Eso es lo que tratamos de evitar, que no se reproduzcan los narcisistas de ayer, que no proliferen hoy, que no coopten la institucionalidad. Sí, que dejen que actúe con independencia el Poder Judicial, el Congreso Nacional. Se llamaron al silencio, hubo una colusión en donde, pensando en Desmond Tutu, el ganador del Premio Nobel de la Paz, el africano, el sacerdote, que decía, en una situación de injusticia, si yo elijo la neutralidad, yo estoy eligiendo el lado del opresor. Okay. Deje que intervenga ahora José Javier Acevedo, porque dice José Javier Acevedo que aquí debemos comenzar creando un nuevo ministerio público. Me llamó la atención cuando expresó eso el coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, que debemos comenzar a partir de esto que está pasando con JO y lo que ha pasado en el país las últimas décadas, crear un nuevo ministerio público y partir de cero, si es que se puede partir de cero ya con varias décadas de este ministerio público. Acevedo. Tal vez no partir de cero porque tenemos unos aprendizajes. Claro. Y justo esos aprendizajes nos indican que es necesario hacer un cambio. No solamente en el Ministerio Público, eso es necesario también un cambio al interior de la Policía Nacional. Tuvimos unos procesos de depuración fracasados realmente, donde no depuramos en el sentido estricto. Tenemos unas Fuerzas Armadas que, por todo lo que ya han señalado los compañeros en el foro, ¿verdad?, han participado de este proceso y están ahí sin tocar todavía. Entonces es necesario que revisemos la institucionalidad. Y en el caso del Ministerio Público, es una cuestión terrible, pero se llamó al silencio prácticamente absoluto. Esencialmente trabajaban para hacer persecución del contrario, no del que comete el delito, sino que del contrario, del que protestaba, del que hacía pensamiento distinto al que estaba propuesto por el régimen. Entonces creo que es necesario hacer una revisión y una evaluación. Creo que la venida de la Sisi es una oportunidad. Y es una oportunidad importante porque además del trabajo de acompañar casos de corrupción, bueno, todavía hay que ver. Los pasos que se han dado son pasos encaminados a que venga. Sí, se ha tardado un poquito. No viene la se ha Sisi, tardado un poquito. Yo quiero creer que va a venir, que se ha tardado. Y esto más, si no viene, va a ser sí, una promesa incumplida. Y ahorita justamente las cosas están en la cancha del Congreso Nacional para que haga las reformas legislativas que se esperan o las derogaciones necesarias para que la Sisi encuentre el campo para operar. Para que Redondo lo resuelva. Bueno, yo no sé, pero Redondo ha demostrado que ha estado comprometido con varias cosas. Y no necesariamente comprometido con repetir varias de las cosas que han pasado anteriormente. Aquí podemos discutir ampliamente, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional yo creo que hay hasta una suerte de extorsión por parte de miembros del Congreso para hacer o para no hacer. Pero más allá de eso, creo que es importante poder actuar y poder transformar ese Ministerio Público, porque el Ministerio Público debería servir para que la población tenga acceso a su derecho a la verdad. Sí. Acceso a su derecho a la reparación, acceso a su derecho a la justicia. Y ese es un mandato que el Ministerio Público lamentablemente no cumplió. Vamos a la pausa.